Y justamente uno de los protagonistas del programa de hoy es Nicasio Tito, presidente de FADER, que es la Federación de Asociaciones Rurales de la provincia de Entre Ríos, que ha presentado ya días atrás, semanas atrás, el rico calendario de exposiciones rurales que tiene la provincia y bueno, justamente ha pasado la primera de ellas y queremos conocer un balance al respecto y de paso otros temas también. Nicasio, mucho gusto, gracias por atendernos. Gonzalo Schmidt nos saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, ¿cuál ha sido por ahí el balance de la primera de las expos, ¿no?, que abrió este calendario aquí en la provincia? Bueno, muy contentos, muy felices porque fue la primera exposición rural de la provincia de Entre Ríos, históricamente siempre en Villaguay, la primera que arranca el circuito de exposiciones rurales de FADER y de CRA en Entre Ríos y casi en la Mesopotamia, así que y en la región centro también, así que bueno, fue muy importante. Villaguay es una plaza muy importante en cuanto a la maquinaria, la mecánica y muy importante en lo que es la ganadería bovina, en cuanto a toros Angus y vaquillas Angus, y Hereford también, que es una plaza muy importante, y también en Braford, así que fue resultado de ello la gran cantidad, concentración de animales que tuvieron y los buenos precios, gracias a Dios, que también que se empiezan a dar. Así que bueno, muy expectantes y bueno, ahora ya arrancó este circuito de exposiciones que continúan todos los fines de semana en forma casi ininterrumpida. Durante 7 fines de semana va a haber 8 exposiciones, luego un descanso de 2 fines de semana y siguen el resto, en total son 12 en la provincia. Yo quiero recordar que Entre Ríos es la tercera provincia con más exposiciones en la Argentina, luego de provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Eso es un valor muy importante para las sociedades rurales de esas 12 ciudades que tienen un trabajo institución intermedia, que tiene un trabajo enorme para lograr una exposición, porque uno cuando va encuentra todo listo, todo bien, todo hecho, y es un trabajo de medio año de trabajo muy fuerte de comisiones directivas que tiene un valor muy importante, que es sintetizar en 2 o 3 días el trabajo del campo en un año visto en 3 días en la ciudad. Por supuesto, realmente algo muy importante, y usted en su discurso en la inauguración justamente se refirió también a la parte política, donde reconoció que por ahí hay buena voluntad, pero que con eso no alcanza. Imagino que lo que espera el sector ahora, los diferentes tipos de producciones, son hechos concretos, ¿no? Sí, yo remarqué el buen diálogo que se tiene con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, no lo hemos tenido, lamentablemente anteriormente el gobernador, en los 8 años de gobierno, nunca recibió el campo, y con el gobernador actual nos hemos reunido 3 veces, pero también exigimos serenidad en algunos puntos que le dijimos. O sea, los caminos siguen estando dentro de lo que un poco se empezó a mover vialidad, falta muchísimo. Venimos de un atraso de muchísimos años, también voy a reconocerlo, no lo voy a soslayar, pero bueno, necesitamos lo antes posible destinar recursos ahí, y más que nada en ripio, en brosa, en reposición de puentes, que son imprescindibles, reponerlos, mejorarlos, corregirlos. Nos movemos con puentes de los años 50 y 60 y de los años 40, y con los puentes del año 2000 están todos destruidos. Eso es malísimo, quiere decir que los últimos que se hicieron mal, y entonces estamos muy complicados porque va a empezar la siembra de soja, de maíz, y empieza el movimiento fuerte de la agricultura y se necesita, y también en la zona ganadera del norte ni hablar. Claro, Pero bueno, sí. lo que necesitamos, como decía, son respuestas urgentes, que se empiece a destinar eso, y un poco el destrabar lo burocrático. Hay mucha burocracia en el Estado que nos manifiestan a veces. Bueno, eso necesitamos que se tomen las decisiones, y cuestiones que llevan demasiados meses operativamente, como por ejemplo, quiero sintetizarlo en el DUT, que es el Documento Único de Tránsito para la Hacienda, que en principio era para la Hacienda bovina, o sea, productores y vacas, terneros, novillos, cualquiera de las categorías. Para llevar un remate se tenía que ir con una planilla de la guía hacer 50, 100, 150 kilómetros para ir y firmar con la policía en otro departamento, porque el campo estaba radicado ahí. En el año 2024 que exista esas cuestiones son extremadamente
cansadoras y burocráticas para un productor, que se pueden sintetizar en el DUT, que son documentos únicos de tránsito, como dice así la palabra, que se aplican en Córdoba, en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y nosotros, bueno, parece que ahora, después de un reclamo de mucho tiempo que hizo FADER, se estaría logrando, pero llevamos 9 meses y todavía faltarían algunas cuestiones burocráticas por resolver. Bueno, claro. En eso necesitamos serenidad, porque el productor tiene la suficiente paciencia, obviamente, pero hay respuestas que se necesitan ya tenerlas vistas. Por supuesto. ¿Y qué opina de los anuncios del presidente? Bueno, algunos se concretaron justamente ya en las últimas horas que hizo en la rural. ¿Alcanzan con sabor a poco? No, bueno, o sea, son positivos, son muy importantes. La quita de retención en las categorías de vacas, esas categorías de vacas que señaló el propio presidente en el discurso último que hizo en la sociedad rural argentina, son importantes, son muy importantes, son para la vaca más que nada la vaca conserva, que la vaca que va a China o el sudeste asiático, y bueno, la quita de retenciones en el cerdo y en el sector lácteo. Son muy importantes, una de ellas hay que valorarlo, reconocerlo, es un primer paso, faltan muchísimos más, que es empezar con los famosos TECs, que son los derechos de exportación de los granos, más que nada la oleaginosa soja, donde eso es algo extractivo e inimaginable que ocurra en otro país. En ningún otro país ocurre lo que pasa acá. O sea, es muy difícil, el 33% que le siguen sacando al productor argentino compiten con desventaja con el paraguayo, el brasileño y el uruguayo. Claro. ¿Por qué? Porque aparte el gobierno igual se comprometió que en su periodo lo eliminaría. Creo que hacia eso debemos ir, porque en realidad a través del impuesto de las ganancias y de diferentes ingresos de lo que derramaría el sector sería incalculable. O sea, de 3 a 5 veces más recaudaría el propio gobierno que lo que hace hoy por hoy, quitándole el 33% de lo que saca, ¿no? Bueno, esas cuestiones ellos lo saben, lo entienden, no es sencillo, pero bueno, hay que marcar un horizonte. Nadie pide que lo saquen de un día para otro, pero sí decir, bueno, el próximo año vamos a sacar 3 puntos, 5 puntos, el otro año 5, 7 puntos, y ser un horizonte. Entonces el productor tiene un horizonte sobre dónde trabajar, que es lo que necesita siempre. La previsibilidad en los tiempos del campo son muy largos. En la agricultura son de 1 año y en la ganadería son de 3 años. Entonces vos necesitas previsibilidad, no podés ir cambiando. Obviamente este nuevo gobierno trata de marcar un rumbo, pero bueno, es el que tiene que empezar a concretar y empezarse a marcarse fechas. Este primer paso es positivo, es un primer paso positivo. Falta muchísimo. Por supuesto. Nicasio, usted al principio justamente mencionó el tema del precio de la hacienda en pie, que durante bastante tiempo venía como corriendo de lejos a lo que es el índice de inflación. En los últimos meses hubo un repunte, ¿no? Estamos mucho mejor comparado con un tiempo atrás. ¿Cómo estamos actualmente? Sí, el precio de la hacienda en pie ha tenido una recuperación importante, por ahí nosotros siempre se pretende un poco más, pero los valores son más que razonables, comparándolo en dólares con Uruguay, que siempre decíamos el valor del ternero, del novillo en Uruguay, lo que era, y hoy estamos en esos números en dólares, igual que en Uruguay. Son precios muy importantes y es lo que se ha dado también en los últimos remates especiales, que tanto se dio un remate especial de hacienda, tanto reproductores machos como hembras, en Asencam hace 4 o 5 días, y el remate último de este lunes, ayer, en Villaguay, donde el precio promedio de los toros Angus y los toros Hereford osciló entre 3 millones y 4 millones de pesos de promedio. Es un precio razonable, más o menos los números son los famosos 1.000 kilos de terneros, así que bueno, creemos que son números importantes, porque el productor demanda mucho tiempo, mucha genética, mucho trabajo. Ese toro, para llevarlo ahí necesitas 3 años para llevar ese toro, para que valga eso, desde que insemina la vaca o de que se preña la vaca hasta que llega al producto toro, venderlo, y es, como le digo, son casi 3 años, 2 años y medio que es mucho para amortizar, y que pones a analizar. Bueno, creo que si se mantienen estos valores, bueno, el productor seguirá invirtiendo en genética. La Argentina siempre fue un pilar a nivel mundial, como lo es
en la metal mecánica a nivel mundial, que solo es comparable con Estados Unidos y Australia y Nueva Zelanda. Bueno, en la genética bovina, Argentina también es un pilar sudamericano y uno de los pilares mundial. Pero no se ha podido expandir porque no ha tenido unos precios razonables. Seguimos teniendo la misma cantidad de cabezas que teníamos en el año 52, 53 o 55. Desde hace más de 50 años no teníamos la misma cantidad de cabezas que tenemos ahora. Eso es muy malo. Quiere decir que no hubo políticas a largo plazo para que se expandan. Ejemplo claro de eso, en los años 50 tenía 25 o 30 millones de cabezas Brasil y hoy tiene más de casi 300 millones de cabezas. Entonces hay una diferencia abismal cómo ha crecido ahí y cómo nosotros nos hemos estancado. Sí, sí, sí. Y por último, Nicasio, el tema de la falta de lluvias, ¿está preocupando al sector? ¿Está afectando sobre todo el tema de las pasturas? Sí, sí, gracias a Dios, una bendición de la lluvia que se dio un poco en el norte, en el centro norte de la provincia, entre 10, 15 y 20 milímetros, fue más que necesario, imprescindible, porque fue un invierno fuerte con buenas heladas, que también hacen falta que haga ese frío, era necesario, que hace muchos años que no teníamos ese frío importante, que a veces hace falta las heladas en el campo, pero bueno, hacía falta mucha lluvia, y ahora se dio un poco de lluvia, gracias a Dios. Es una bendición para como usted bien dice, las pasturas para los animales, que el animal cuando más sufre es la salida al invierno, cuando más demanda alimento, porque más que nada la vaca de cría o la hacienda bovina necesita los meses de agosto, septiembre y octubre, donde más necesita recuperar la salida al invierno, que necesita tener buena comida, y si no la tiene, ahí empieza el atraso, la mala aparición, no se preña la vaca, bueno, empiezan las complicaciones, ¿no? De que esta lluvia fue una bendición, gracias a Dios. Bueno, Nicasio, muchísimas gracias como siempre por estar a disposición y por hablar con nosotros. Le mandamos un saludo. No, al contrario, muchas gracias por permitirnos comentar un poco lo que está pasando en el campo terreno. Por favor, estamos para eso. Así pasaba la palabra de Nicasio Tito, presidente de FARER.